Muy bien, muy buenas. Muchos saludos. En este momento vamos a ver entonces una introducción y al tema de la transformada de Laplace junto con algunos ejemplos, ¿sí? De cómo se utiliza esta transformada en diferentes aplicaciones como la solución de ecuaciones diferenciales o la también para encontrar la respuesta de sistemas dinámicos. Entonces, primero que todo, pues hablemos de la definición de la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, la transformada de Laplace es básicamente una transformación que es una forma extendida de la transformada de Fourier continua, ¿sí? Y que toma una función en el dominio del tiempo f de t y la convierte en una función en el dominio de la frecuencia compleja f de s. La transformada de Laplace se define de forma similar a la transformada de Fourier. En este caso, pues, en la mayoría o si no es en todas las aplicaciones de ingeniería, pues se maneja la transformada unilateral de Laplace, es decir, solamente tomando límites de integración entre 0 e infinito, ya que a partir del tiempo cero es que los sistemas físicos comienzan a tener algún efecto o tener algún comportamiento de interés. Se supone entonces que para los sistemas físicos reales, la salida de cualquier función f de t para valores del tiempo por debajo de 0 o menores a 0, pues es nula. Entonces, así se define la transformada de Laplace. Como la integral entre 0 e infinito de e a la menos st multiplicado por dt por la función f de t, ¿sí? Que se podría también escribir así, de forma más sencilla. Entonces, la integral entre 0 e infinito de f de t por e elevado a la menos st. Asimismo, pues se define la antitransformada de Laplace o la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Que es análoga a la transformada inversa de Fourier. La transformada inversa de Laplace entonces se define como L a la menos 1, o se simboliza más bien de esta forma, de una función en la frecuencia f de s, que al aplicar esta transformada entonces se convierte en una función f de t en el dominio del tiempo. Entonces esta transformada toma una función del dominio del tiempo y la convierte en una función del dominio de la frecuencia. Y aquí la transformada inversa pues convierte una función en el dominio de la frecuencia y la transforma al dominio del tiempo. Entonces 1 sobre 2pi por j, donde j es raíz de menos 1, para que lo tenga en cuenta, ¿sí? Entonces definamos esas constantes y esas variables por acá. J es lo mismo que decir i de imaginario, ¿sí? Y es igual a raíz de menos 1. Y hay que definir pues que S, a diferencia de la frecuencia que se manejaba en la transformada de Fourier, pues aquí tiene tanto componente real, sigma, como componente imaginario j omega, ¿sí? Entonces, por eso se dice que S se llama frecuencia
compleja, pues tiene básicamente parte real y parte imaginaria. Muy bien. Entonces, la transformada inversa de Fourier, de Laplace, perdón, como estábamos definiéndola acá, sería C menos J omega hasta C más J omega. Hasta C más J infinito, perdón. ¿Sí? Hablando de infinito. Entonces C más J infinito y J infinito. A esa C se le llama abscisa de convergencia. Abscisa de convergencia. Y es básicamente los valores de C para los cuales, a partir de los cuales, digamos, para valores mayores de C, se dice que la transformada de Fourier converge correctamente. Para valores menores de C, la transformada de Fourier no converge y por lo tanto no existe. Entonces acá cogemos una función del dominio de la frecuencia f de s y le aplicamos el kernel de la transformada, que es básicamente e elevado a la st dt, a ds, y acá era dt en la transformada, y en la transformada es desde el dominio de la frecuencia ds. Entonces para t mayor a 0. ¿Por qué se le llama a esa C o a la parte real de la S, mejor dicho, la abscisa de convergencia? Pues básicamente por esto. Si usted observa la variable e elevado a la menos e elevado a la st, ¿sí? E elevado a la st, puede usted observar entonces que esto también se puede reescribir teniendo en cuenta que S tiene una parte real y una parte imaginaria como e elevado a la sigma por e elevado a la sigma t por e elevado a la j omega t. Y recordará usted también entonces de la identidad de Euler que este e elevado a la j omega t puede reescribirse como coseno de omega t más j por el seno de omega t. Pues aquí básicamente vemos que esta parte siempre va a tener una magnitud igual a 1. Pues se trata básicamente de una función de funciones sinusoidales, de un fasor, ¿sí? O sea que esto va a tener módulo 1. Por el contrario, esta parte, pues dependiendo de si sigma es mayor o menor que 0, pues entonces crecerá de forma exponencial, o si sigma mayor que 0, entonces esto crece exponencialmente. Y si sigma es menor que 0, esto
o la magnitud de este factor, pues básicamente decrece de forma exponencial. O sea que en cuanto a términos de convergencia se refiere, pues la parte importante es la parte real de S, ¿sí? Es decir, sigma. Porque lo que dice sí, es lo que nos dice a nosotros sí, la transformada converge o no. Es decir, si está acotada o no está acotada. Y básicamente una integral está acotada o una integral impropia, que es una integral de una función exponencial evaluada hasta el infinito, solamente converge si esta área abajo la curva pues tiene un valor acotado. En cambio aquí vemos que esta área abajo la curva tiende a volverse infinito. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Esa es la parte más importante desde nuestro punto de vista para la convergencia de la integral de la transformada de Laplace. Entonces, pues igual de todas formas, esto rara vez se utiliza, ¿sí? Normalmente uno siempre utiliza lo que serían las tablas de transformadas para hallar la transformada inversa de Laplace de una función en el dominio de la frecuencia, ¿sí? O sea que esto rara vez se usa. Y por el contrario, pues uno utiliza las tablas de transformadas para resolver los problemas a los que haya lugar. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, en este caso, una función en el dominio del tiempo f de t. Entonces nos piden que le hallemos la transformada de Laplace a esa f de t. En este caso f de t sería a por e elevada a la menos a la menos at. Así que la forma de resolver esto pues, es aplicar la integral de la transformada. O sea, en este caso, esto sería igual a f de s, una función en el dominio de la frecuencia que es igual a la integral entre 0 e infinito de recuerda, a menos que se diga lo contrario, pues nosotros supondremos que la función solamente existe para tiempos entre 0 e infinito. Para tiempos negativos la función es nula. Entonces, esto sería e elevado a la menos at multiplicado por a multiplicado por e elevado a la menos st. Todo por dt. Al aplicar la integral del transformada. Recuerde, de lo que habíamos visto ahora, pues que f de t va antes de la e elevado a la st. Entonces, ya que tenemos esto, pues de esta sale de la integral y de las propiedades de los exponentes, de los exponenciales, pues sabemos que esto será igual entonces a menos a más s por t. Es decir, se suman esos exponentes de los exponenciales ahí. Y por último, pues hacemos una sustitución de variable ahí y vamos a decir que menos a más s va a ser una variable que se va a llamar u, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de u con respecto al tiempo, perdón, esto sería por t. Entonces, eso sería u. Y por lo tanto, la derivada de u con respecto al tiempo, entonces será igual a menos a más s. Simplemente, porque la t le quitaría un exponente y quedaría t a la 0, o sea 1.
Muy bien, ahora que tenemos esto, vemos que si queremos reemplazar esa integral allí como la integral de a multiplicado por la integral de e elevado a la u de u, para que quede de una forma solucionable esa integral, entonces básicamente vemos que lo que le falta al du para ser igual a dt, en este caso, pues es dividir dt por menos as, pues en este caso, si lo reemplazamos acá, du sería igual a menos as menos a más s multiplicado por dt. O sea, ¿qué le falta a esto acá? A esto le faltaría básicamente s menos a sobre s. O sea que esto en realidad sería dividido entre menos a más s. Muy bien, sabemos entonces que la integral de una exponencial es el mismo exponencial, o sea que esto daría básicamente e elevado a la u multiplicado por a sobre menos a más s, que al fin y al cabo será igual a a por e elevado a la menos a lo que es u, que es menos a más s, multiplicado por t. Ah, bueno, esto era u. Muy bien. Y esto todo dividido entre menos a más s. Y esto hay que evaluarlo entonces en los límites de integración, que es de 0 a infinito. Vemos que al evaluar esto en infinito, cuando t tiende a infinito, pues esto va a ser e a la menos infinito. Y e a la menos infinito es igual a 0. O sea que básicamente esto sería a por a sobre menos a más s multiplicado por e elevado a la menos infinito menos e elevado a la, al multiplicar por 0, pues sería 0, simplemente. Sería 1, perdón. O sea que esto nos va a dar 1, esta parte de acá, y esto nos va a dar básicamente 0. Por lo tanto, menos por menos da más y queda igual a sobre a más s. Esa es la integral, o sea, la transformada de Laplace de a por e elevado a la menos at. Va a ser a sobre a menos s. A más s, perdón. A sobre a más s. Y este es un primer par de transformadas. Observe entonces que esto de acá, esto de acá es una función en el dominio de la frecuencia. Y lo que transformamos era una función en el dominio del tiempo. ¿Sí? Esto es una función en el dominio de S, que es la frecuencia compleja. Veamos otro ejemplo. Suponga que usted quiere encontrar la transformada de Laplace de la siguiente función: a multiplicado por t, donde t es una función rampa, ¿sí? Es decir, una función que crece de forma lineal en el tiempo. Entonces, aplicando la integral de transformación, sería la integral entre 0 e infinito de f de t por e elevado a la menos st. En este caso, f de t sería a por t multiplicado por e elevado a la menos st dt, por supuesto, en el dominio del tiempo. Esa integral. Vemos que esto es igual a
Bueno, pero para poder resolverlo entonces tenemos que hacerlo por partes. Es decir, esto es una integral por partes. Por lo tanto, vamos a escoger un par de... Vamos a sustituir dos variables, uno que se va a llamar la derivada de v y otro que se va a llamar u. ¿Sí? Resulta que la derivada de v es igual a e, vamos a suponer que la derivada de v es e elevado a la menos st. Y que u va a ser t, simplemente, lo que está multiplicando acá. O sea que esto, si lo escribimos de esa forma, pues esto quedaría como, básicamente, como la integral de a por la integral de, perdón, a por la integral de u por dv, u de v, que como usted bien sabe de cálculo integral, esto es igual a u por b menos la integral de b de u. Por lo tanto, reescribiendo esa integral de nuevo, esto quedaría así. A por u, que es t básicamente, por v, que es la integral de v con respecto al tiempo. Y la integral de dv con respecto al tiempo es básicamente igual a la integral de dv con respecto al tiempo es la integral de esta e elevado a la menos st, que como bien sabe usted, de lo que hemos visto ahorita es menos s por e elevado a la menos st, de nuevo. O sea, toda esta parte de aquí sería la v. Y a esto pues le tenemos que restar la integral de v, que es, como ya lo habíamos dicho, e bueno, porque aquí me falta multiplicar todo esto por a, ¿cierto? O sea, no puede desaparecer así de buenas a primeras. Entonces esto es a por la integral de v, que es lo mismo que ya habíamos hallado, que es e elevado a la menos st sobre menos s por u. Perdón, por du. Y la derivada de u con respecto al tiempo, pues es 1. O sea que así quedaría. Dt. Listo. Sería dt. Muy bien. Como estábamos diciendo, entonces esta integral queda de esta forma. Y al resolverla, pues vemos que pues aquí ya está listo para decir que esto es básicamente e elevado a la menos s al cuadrado. O sea que esto sería igual a, borremos por acá para que no nos estorbe este asunto. Entonces esto es igual a por t por e elevado a la menos st, todo dividido entre menos s, menos a por e elevado a la menos st sobre s al cuadrado. Y todo esto, por supuesto, hay que evaluarlo en los límites de integración, que es entre 0 e infinito. Aquí vemos fácilmente que cuando vemos fácilmente que cuando esto tiende a infinito, cuando t tiende a infinito, pues el exponencial tiende a volverse 0. Y cuando esto tiende a 0, entonces vemos que la t hace que todo esto se cancele,
¿sí? Todo esto se cancele. Y que esta parte de acá se vuelva 1. A la menos st, o sea que esto quedaría a sobre s al cuadrado en total. Listo. Y como es el segundo, o el primer, mejor dicho, el límite de integración inferior, se multiplica por menos acá y quedaría positivo. O sea que esto en total quedaría a dividido entre s al cuadrado. O sea, eso es integración básica, es integrar. Listo. Entonces a sobre s al cuadrado. O sea que aquí ya tenemos otro par de transformada función en el tiempo. O sea que es la transformada de a por t es igual a sobre s al cuadrado. Es un ejemplo más. Vamos a hacer el último ejemplo entonces, en el cual vamos a ver una función sinusoidal. ¿Sí? La función sinusoidal. Entonces sería el ejemplo 3. El ejemplo 3 entonces dice, ¿cuál es la transformada de una señal sinusoidal a por seno de omega t? ¿Cuál será? Entonces, aquí básicamente recordemos que a partir de la identidad de Euler, observemos que el seno se puede expresar como exponenciales. Y con exponenciales pues es mucho más fácil para nosotros resolver esa integral impropia evaluada entre 0 e infinito. Así se expresa entonces un seno en función de exponenciales complejas. Veamos entonces cómo quedaría la integral de la transformada en función de esto. Sería la integral entre 0 e infinito de a vamos aquí a escribirlo. Recuerde que es 1 sobre 2j, o sea que quedaría a sobre 2j por la integral de 0 e infinito de e elevado a la j omega t menos e elevado a la menos j omega t multiplicado por e elevado a la menos st dt. De donde podemos evaluar estas integrales, pues obviamente que aplicando ley distributiva evaluaríamos esta primera integral que sería esta e por esta e y la otra integral que sería menos esta e por esta e. De ese resultado obtendríamos lo siguiente. Esto quedaría así. E elevado a la j omega menos s por t dividido entre j omega menos s más e elevado a la menos j omega más menos, esto sería menos más s multiplicado por t. Perdón. Todo dividido entre j omega más s. Y esto se evalúa obviamente entre 0 e infinito, que son los límites de integración. De aquí, entonces,
Y de aquí entonces ya al evaluar en los límites de este asunto, vemos que esto queda A sobre 2J, porque cuando t tiende a infinito, pues entonces esto tendría a ser, este tendería a infinito, y cuando t tiende a, y cuando t tiende a 0, no, hay que recordar que S, en este caso, no olvidemos que S es sigma más J omega, o sea que esto quedaría A por E elevado a la menos sigma por T, menos sigma por T. Y pues aquí simplemente se ve que si t tiende a infinito, pues esto tiende a 0. O sea que esto sería básicamente 0 y 1. Y esto sería elevado a la sigma t evaluado entre 0 e infinito, más este de acá, que evaluado en infinito daría 0, y evaluado en 0 daría 1. O sea que en 1, recordemos que esto es menos 1 sobre j omega más s. Y acá abajo pues es la misma cosa. Aquí quedaría menos sigma. Menos sigma. Al evaluar esa integral, entonces obtenemos a sobre 2j por... entonces, cuando t tiende a infinito, esto tiende básicamente a 1 sobre... a 0 sobre menos sigma. Aquí se me olvidaba este menos, o sea que aquí esto en realidad era menos, ¿sí? No olvidemos esa parte. No, es más, es decir, menos y mega st, muy bien, sí, entre 0 e infinito, muy bien. Entonces esto daría cuando tiende a 0 esto da 1 y esto queda 1, sería menos 1, muy bien. Y cuando esto tiende a infinito, entonces esto tiende a 0, y cuando tiende a 0 entonces tiende a 1, o sea que daría menos, esto daría menos, por menos da más. Qué extraño. No. A ver, yo creo que estoy cometiendo un error acá. Vamos a replantearlo a ver qué pasa. Entonces, al evaluar esta integral, vemos que esto es igual a ¿qué? Vemos que esto es igual a e elevado a la j omega t por e elevado a la menos st, que sumados entonces da e elevado a la j omega t menos s por t. Muy bien, y menos la otra integral, o sea que la otra integral sería menos j omega t menos st menos j omega más st. Sí, ahí sí, está bien. Y este era negativo. Evaluado ahí, control Z. Y evaluado aquí, entonces todo negativo. ¿Sí?
Listo, menos. Dividido entre menos da más. Esto da positivo. Muy bien. Sí da positivo. Porque al bajar este, está todo multiplicado por menos, entonces da más. JS menos S más, listo, y evalúa de 0 a infinito. Entonces evaluemos el primero de 0 a infinito a ver qué pasa. Entonces el primero quedaría e elevado a el primer término que sería este de acá, evaluándolo así sería e elevado a la j omega menos sigma más j omega, que eso es lo que es S, básicamente. Y todo multiplicado por t. Y todo multiplicado por t. Entonces ya, al hacer esta resta de acá, vemos que se restan los términos j omega y queda el término sigma. ¿Sabe que este pedacito quedaría j omega menos s aquí? ¿Sí? Entonces quedaría e elevado a la menos sigma t a la menos sigma t sobre j omega s. Sobre j omega menos s, muy bien. Y a este lado, entonces el otro quedaría como, quedaría e elevado a la menos j omega más, recuerde que este es sigma más j omega. A eso es igual, y todo por t, a eso es igual s. Y todo dividido entre j omega más s. Entonces sería igual a j omega quedaría e elevado a la menos 2 veces j omega j omega más sigma. Muy bien, eso es lo que tenemos. Muy bien. Y entonces ahora eso hay que evaluarlo entre 0 e infinito. Entonces eso daría que es la integral de, perdón, es esto evaluado entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito. Entonces evaluado en infinito esto da 0. Y evaluado en 0 esto da 1. Entonces 1 sobre j omega menos s. Ahora, evaluemos esto entre 0 e infinito. Recordemos que esto de aquí era t multiplicado por t. Entonces, quedaría elevado a la, evaluado en infinito, esto da 0. Y evaluado en y evaluado en 0 esto da e elevado a la menos 2 por j omega más perdón, evaluado en 0 eso da 1 porque esto da 1, sí, claro, sí, eso da 1, entonces daría 1 sobre j omega más s. Ahora, como ellos están sumando acá, en total obtendríamos lo siguiente: a sobre 2j multiplicado por el primero, que es menos 1 sobre j omega menos s. Y el otro sería menos 1 sobre j omega más s. Para poder sacar el factor común acá, entonces hay que multiplicar los dos denominadores. Obtendríamos a sobre 2j por
Menos por menos da más. Entonces daría J omega menos S por J omega más S. Y arriba pues sería J omega más S más J omega menos S. Entonces aquí vemos que rápidamente que se va S con S, ¿sí? Y en la parte de abajo pues vemos que el resultado sería A sobre 2J multiplicado por 2 J omega y todo dividido entre o sea, mire, eso, aquí entonces se iría este 2J con este 2J de arriba, y aquí sería J omega por J omega da menos omega al cuadrado, J omega por S da J omega por S, y J omega por menos S da menos J omega por S, y S por S da menos S al cuadrado. Se va J omega S con J omega S, y esto en total, y al fin y al cabo da 2A por 2 omega, perdón, A por omega, control Z, A por omega todo dividido entre menos y menos da más, y eso, le da menos omega sobre S al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Sí? Y esta sería la transformada de Laplace entonces de la función seno, de la función A por seno de omega t. Bueno, ese fue el último ejemplo en cuanto a las transformadas de Laplace. Así aplicando la integral directamente. Obviamente aquí pues hay que aclarar que usualmente para hacer este tipo de ejercicio, cuando le piden a usted hacer la transformada de alguna función, usted primero va a la tabla a buscar los diferentes elementos que allí hay, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo podemos ver algunas de las transformadas de funciones comunes. Aquí vemos la transformada de la función t, que fue la que llamo ahorita. Recuerde que eso fue lo que nos dio 1 sobre s al cuadrado, como le hicimos ahora. Aquí tenemos la transformada de la función e elevado a la menos at, que da 1 sobre s más a. Fue exactamente lo que obtuvimos ahora. Y por acá tenemos la transformada de la función seno de omega t, que es omega sobre s al cuadrado más omega al cuadrado. Que fue básicamente también lo que hallamos ahora, ¿sí? Con la excepción de ese signo, pues menos que de acá, que no sé, a lo mejor en algún punto no lo eliminé correctamente. Y por eso sigue apareciendo ahí. Listo, sobre ese. Nada más. Muy bien. Entonces, y aquí pues hay está la transformada de muchos otros y diferentes pares de funciones y su correspondiente transformada.
Ahora, vamos a ver una técnica que se llama expansión en fracciones parciales, que es muy útil para la solución de ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales, pues como ustedes saben, usualmente se utilizan para modelar sistemas dinámicos. Entonces, el método de fracciones parciales consiste en que si usted tiene dos polinomios, PDS sobre QDS, uno en el numerador y en el denominador, obviamente en el dominio de la frecuencia en este caso, nosotros podemos, bueno, esto se llama expansión en fracciones parciales. Muy bien, aquí. Entonces vemos que PDS sobre QDS, que es básicamente un par de polinomios, donde aquí es necesario aclarar que el orden de PDS, si el orden de PDS es igual a n y el orden de QDS es igual a m, es necesario que m sea mayor que n. Es decir, que esto se trate de una o sea, que el orden del denominador sea mayor que el orden del numerador, m mayor que n, para poder aplicar esta técnica que se llama expansión en fracciones parciales. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un sistema así. Usted tiene un polinomio en el numerador, que PDS, y en el denominador tiene un denominador que es un producto de diferentes factores, y donde esos factores son todos raíces reales. Es decir, si por ejemplo s es igual a menos a sub 1, entonces esto es igual a 0, y al ser 0, entonces todo el numerador se convierte en 0. ¿Sí? Entonces el primer caso sería cuando en el denominador hay raíces reales y diferentes. Varias, ¿cierto? Pues porque no tiene ningún sentido aplicar esta técnica si no hay más de una raíz. Entonces, en este caso, lo que dice la técnica de expansión de fracciones parciales es que es posible reescribir esta razón de esos dos polinomios como k sobre s más a sub 1 más k sub 2 sobre s más a sub 2 más así sucesivamente hasta k sub n sobre s más a sub n. Para que lo tenga en cuenta, que ahorita lo vamos a aplicar en un ejercicio. El segundo caso de expansión en fracciones parciales es cuando usted tiene un polinomio de esta forma, con PDS, que sería un polinomio en el numerador, obviamente de orden mayor que el del denominador, y tiene un producto de varias raíces del denominador, donde una de las raíces es múltiple, es decir, por ejemplo esta, s más a
sub 1 elevado a la r. Y tenemos S más A sub 2 y S más A sub... Bueno, y así sucesivamente hasta S. Hasta S más A sub n. Entonces, en este caso especial, lo que hay que hacer con la técnica de expansión en fracciones parciales es básicamente que usted tiene que empezar a escribir empezando desde la raíz de orden mayor y va expandiendo para los diferentes submúltiplos de la raíz de multiplicidad R. Entonces un submúltiplo sería S más A sub 1 elevado a la R menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar a K sub R. Y S más A sub 1 elevado a la 1. ¿Sí? Entonces mire que hemos ido expandiendo uno a uno hasta que llegamos hasta S elevado a la S más A sub 1 elevado a la 1. Y después, pues aquí por ejemplo tenemos también raíces reales y diferentes, como en este caso. Entonces tendríamos K sub R. En este caso tendríamos K sub R más 1, perdón, sobre S más A sub 2, y así sucesivamente hasta K sub N sobre S más A sub N. O sea, lo único que cambió es que para esta primera entonces hay que expandir las fracciones para todos los submúltiplos de esa raíz. Es decir, R, R-1, R-2 y así hasta llegar a hasta 1, hasta el exponente 1. Y por último, el último caso, el tercer caso de la expansión en fracciones parciales, serían cuando usted en el denominador tiene raíces. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz real diferente y tenemos un término que no es posible sacarle raíces reales, es decir, AS más B. Es decir, usted trata de factorizar este término, este factor, perdón, de factorizar este S al cuadrado más A, S más B. Y lo que ocurre es que no obtiene raíces reales. Es decir, las raíces son complejas conjugadas o imaginarias e iguales. Básicamente no se puede factorizar en los reales. Entonces lo que hay que hacer para resolver para expandir este término es lo siguiente, pues el primero se expande como siempre, K sub 1 sobre S más P1, más el segundo término se expandiría de la siguiente forma, K sub 2 por S más K sub 3, dividido entre el factor S más AS más B. Esto lo que permite es que usted ya puede sacar, digamos, la transformada inversa de forma independiente para cada uno de estos términos. Suponga que a usted le dijeron inicialmente que quería que sacara la transformada inversa de Laplace, o sea, la transformada inversa de Laplace de todo este factor de esos dos polinomios. Entonces usted lo que hace es factorizar el denominador tanto como sea posible y después expandirlo en fracciones parciales. Y así podemos
dividir el problema en partes más manejables. Entonces aquí ya sacaríamos la transformada inversa de este pedacito y la transformada inversa de este pedacito hasta llegar al final. Que muy probablemente la transformada inversa de este pedacito y de este, pues sí estén en la tabla. A diferencia de todo este factor de polinomios que teníamos inicialmente. Ese es el objetivo de la expansión en fracciones parciales. Y ya lo vamos a ver entonces en un ejemplo. Como yo le decía, la transformada de Laplace tiene, entre otras aplicaciones, la de la solución de ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales pues son básicamente modelos de sistemas dinámicos. Entonces suponga que usted tiene este sistema dinámico, que es un circuito RLC, donde acá hay una corriente I de t, y aquí hay una inductancia L, y aquí hay una resistencia R, y aquí hay una capacitancia C. Y le están diciendo a usted que mire cómo es la respuesta del sistema, que en este caso sería el voltaje en el capacitor, en el dominio del tiempo, para cierta entrada V sub I de t. Entonces, reescribiendo este circuito, pues vemos que, o escribiendo la ecuación diferencial más bien, que describe el comportamiento dinámico de ese circuito, vemos que acá podemos hacer una sumatoria de voltajes, es decir, que el voltaje de entrada V sub I de t es igual a todos los otros voltajes, es decir, el voltaje en el inductor en el dominio del tiempo más el voltaje en la resistencia en el dominio del tiempo más el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo. Y nosotros queremos que nuestra ecuación quede en función de de ese voltaje en el capacitor. Vemos aquí entonces que el voltaje de la resistencia es igual a la corriente en el capacitor multiplicado por la resistencia. O sea, este sería la corriente del capacitor, que es la misma corriente para todos los demás elementos porque es un circuito en serie. ¿Sí? O sea, que sería la corriente del capacitor por la resistencia. Y el voltaje en el inductor, pues es fácil de hallar porque el voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente en el capacitor con respecto al tiempo. Y eso sería igual todo a B de t. B sub c de t. Muy bien. Ya hecha esta parte, entonces tenemos que expresar la corriente en el capacitor en función del voltaje en el capacitor, que es al fin y al cabo la variable de interés para nosotros. Entonces sabemos que la corriente del capacitor con respecto al tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y reemplazando en esa primera ecuación que ya habíamos sacado, entonces obtenemos lo siguiente. Reemplazando todo esto por I de t, entonces quedaría L por C por la segunda derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Porque aquí estamos derivando la corriente y la corriente es una derivada, entonces sería dos veces la derivada de... Es decir, es la segunda derivada de P sub C con respecto al tiempo. Y aquí tenemos la corriente que ya habíamos dicho que era C. Entonces lo multiplicamos también por la resistencia R, por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y aquí tenemos el voltaje en el capacitor al final. Entonces vemos que lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolver esta ecuación diferencial pues hay métodos analíticos diferentes a la transformada de Laplace, pero son digamos que algo engorrosos. La transformada de Laplace es mucho más sencilla. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que las condiciones iniciales son los elementos almacenadores de energía
son cero, es decir, que los elementos almacenadores de energía como son el capacitor y el inductor no tienen inicialmente ningún tipo de energía almacenada. O sea que el voltaje en el capacitor inicialmente va a ser igual a, en el tiempo cero, va a ser igual a 0 voltios. O sea, no va a haber ningún voltaje en el capacitor. Y que la corriente en el inductor y su L en el tiempo cero también va a ser igual a 0 amperios. O sea, esos son condiciones iniciales nulas. Claro que bien podría establecerse también condiciones iniciales no nulas y resolver el problema. Entonces vamos a aplicarle la transformada de Laplace a todo este sistema. Y además vamos a suponer que el voltaje de entrada es una constante. Supongamos que el voltaje de entrada es, por ejemplo, 5 voltios. Entonces miremos. Primero saquemos la transformada de Laplace b sub i de t. Sería la transformada de Laplace de 5, o sea, la integral entre 0 e infinito de 5 por e elevado a la menos s t dt. Sabemos que esto sale 5 y la transformada queda así, evaluado entre 0 e infinito. Entonces, evaluado en infinito esto da 0 y evaluado en 0 esto da 1. O sea que esto sería 0 sobre 0 por 5 sobre menos s sobre menos s menos 1 por 5 sobre menos s. Esto es 0 y esto es lo que queda. Menos por menos da más. O sea que eso queda 5 sobre s. 5 sobre s. Eso. Esa sería la transformada de Laplace de esa primera parte. Entonces, para las demás partes del sistema, pues simplemente vamos a ver una tabla de transformadas de Laplace. Vemos aquí, por ejemplo, que la transformada de la derivada de una función, es decir, vean, la transformada de la segunda derivada de una función es todo esto. Es decir, esta parte es la que nos interesa aquí, ¿sí? Esta transformada nos interesa aquí, la que nos interesa. La transformada de... Nos interesa esta, la transformada de una derivada. Y vamos a... Y la transformada de la segunda derivada también nos interesa. Entonces... Veamos cómo quedaría. Aplicando estas dos transformadas. Entonces, aplicando estas dos transformadas al sistema, el asunto quedaría así, mire. Es decir, B sub c, bueno, hay que aclarar aquí también que la transformada de
de la función b sub c de t, la transformada de b sub c de t sería igual a b sub c de s. B sub c de s. O sea, convierte la función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y aquí tenemos entonces L por C por, vamos a aplicar este elemento de la tabla, que dice que la transformada de una segunda derivada de una función del tiempo, en este caso de b sub c, sería s al cuadrado por la función en el dominio de la frecuencia, o sea, de b sub c de s, menos s por la función, o sea, b sub c, que sería el voltaje del capacitor, evaluado en el tiempo cero. Eso sería la condición inicial, que ya dijimos que era cero. Menos la derivada, ese puntico encima de la f quiere decir la primera derivada de b sub c con respecto al tiempo, evaluada también en el tiempo cero. Que si esta función es cero, para ese tiempo cero, pues la derivada también es cero. Por lo tanto, estos dos son básicamente cero. Y se irían ahí. Ahora, aplicándose la primera derivada quedaría así, más c por r multiplicado por s por b sub c en el dominio de la frecuencia, o sea, b sub c de s, menos b sub c evaluada en el tiempo cero, o sea, menos la condición inicial. Y sabemos que eso también es igual a cero, ¿sí? Sabemos que eso también es igual a cero. Eso también es cero. Sabemos que eso también es cero. Entonces vamos a reescribir todo ese asunto. Simplemente vamos a borrar aquí lo que no nos interesa, que es igual a cero, ¿sí? Y solamente vamos a dejar las partes que nos interesan. O sea que en total esto sería igual a L por C por S al cuadrado por B sub C de S. Y aquí sería C por R por S por B sub C de S. O sea, más C por R por S por S por B sub C de S. Más la transformada de B sub C, que es B sub C de S. Entonces aquí tendríamos el voltaje de entrada evaluado, la transformada de Laplace del voltaje de entrada, que ya la habíamos hallado hace un rato, y era esta. Perdón, era 5 sobre S. Y así ya quedaría básicamente la función en el dominio de la frecuencia, la función diferencial, la ecuación diferencial en el dominio de la frecuencia. Observe que ya no hay derivadas. O sea, esto es básicamente una ecuación algebraica. Esa es la potencia de la transformada de Laplace, que transforma una ecuación diferencial difícil de resolver en una ecuación algebraica, de donde simplemente tenemos que
despejar el valor de b sub c. Entonces vamos a tomar esa ecuación diferencial y vamos a despejar el valor de b sub c. Y una vez despejamos el valor de b sub c, pues aplicamos entonces la transformada inversa. Y con eso debería ser suficiente para entonces despejando el valor de b sub c de aquí, vemos que b sub c es factor común de b sub c de s es factor común de LC por S al cuadrado más C por R por S más 1. Y a este otro lado pues tenemos 5 sobre S. Vamos simplemente entonces a pasar esto a dividir a este lado para obtener lo siguiente. B sub C de S 5 sobre S más S por, perdón, LC S al cuadrado más C por R S más 1. Bueno, entonces aquí vemos que este sistema ya lo podemos resolver aplicándole la transformada inversa a todo esto. Transformada inversa a 5 sobre S multiplicado por LC, S al cuadrado más C por R, S más 1. Necesitamos sacarle la transformada inversa a eso. Y la transformada inversa a este lado, ¿a quién? A B sub C de S. Pero la transformada inversa de B sub C de S es B de T, B sub C de T, que es el voltaje que queríamos hallar inicialmente, el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo. El único inconveniente es que acá pues esta ecuación está, digamos que en la tabla de transformadas no la podemos hallar directamente. Miremos una tabla de transformadas. Una función que sea igual a S por S al cuadrado más 2 zeta S. Bueno, lo más parecido es esto, ¿sí? Lo más parecido es esto. Habría entonces que escribirlo de esta forma para poder hallar la transformada inversa. Sin embargo, pues entonces démosle valores a la inductancia y a la capacitancia con el fin de obtener un valor, digamos, numérico, por decirlo así. Entonces, digamos que L tenga un valor de 20 milihenrios. Digamos que C tenga un valor de 1 microfaradio. Y la resistencia R tenga un valor, por ejemplo, de unos 5 ohmios. Bueno, no, pongámosle 10 ohmios. Más fácil, 10 ohmios. Muy bien. En ese sentido, o en ese orden de ideas, L por C, reescribiéndolo entonces eso sería 5 sobre S multiplicado por LC, y L por C sería 20 mili por 1 micro, o sea que sería básicamente 20 nanos. 20 nanos por S al cuadrado más C por R. C por R es 1 micro por 10, o sea que da 10 micro. 10 micro por S más 1, todo. Y entonces esto es la transformada inversa de Laplace de este asunto. Vemos aquí fácilmente pues que hay dos términos. Miremos primero que todo si esto se puede factorizar aún más. Si se puede factorizar aún más, lo podemos sacar fácil. Si no, pues nos toca de otra forma. Entonces serían
la raíz cuadrada o bueno, podemos poner todo eso más bien, dividirlo entre 20 nanos. Sí, dividirlo entre 20 nanos para que quede ese al cuadrado simplemente. Entonces, quedaría 5 sobre 20 nanos. 5 sobre 20 nanos por la transformada inversa de por la transformada inversa de 1 sobre S de S por S al cuadrado más 20 nanos sobre 10 micros sobre 20 nanos sería un medio, o sea, 0.5 sería 0.5 por 10 a la 3, o sea que sería 500 en total. Sería 500 sí, por 10 a la 3. 500S más 1 sobre 20 da 0.5 por 10 a la 9. Y 0.5 por 10 a la 9 sería básicamente 500 también. Sería 500 megas. Sería 500 por 10 a la 6. 500 por 10 a la 6. Ya entonces tenemos ese asunto organizado. Vamos entonces a ver si eso tiene o no tiene raíces reales, este término. Si no tiene raíces reales, entonces aplicamos el tercer caso de la expansión en fracciones parciales. Entonces serían 500 sería a, perdón, menos b al cuadrado aquí necesitamos básicamente la ecuación para resolver sería menos b más o menos la raíz cuadrada de la ecuación para resolver una cuadrática. Entonces la solución a la cuadrática. Menos b sería menos b, en este caso sería menos 500. Menos 500 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 500 al cuadrado sería 5 por 5, 25. Y 25, o sea que sería 250.000 menos 4a por c. Menos 4 por a por c. Y en este caso a es 1 y c es 500 por 10 a la 6. ¿Sí? Aquí ya se puede ver que esto da negativo.
A esto de acá adentro se le llama el discriminante. Como ese discriminante da negativo, ya sabemos nosotros que las raíces no van a ser reales, sino que van a ser complejas conjugadas, ¿sí? Entonces, como el discriminante es negativo, las raíces son complejas conjugadas. Por lo tanto, acá aplica el tercer caso, del que ya habíamos hablado con anterioridad. Entonces, para resolver esto hay que expandirlo en fracciones parciales, ¿sí? Y al expandirlo en fracciones parciales, entonces obtenemos lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Entonces, esto lo queremos expandir en fracciones parciales, así que vamos a copiarlo. Eso. Entonces, expandiéndolo en fracciones parciales, tendríamos el siguiente caso, sería que k sub 1 sobre s, k sub 1 sobre s, más, porque el primero es una raíz real, en este caso 0, ¿sí? Y el segundo son raíces complejas conjugadas, o sea que sería k sub 2 por s más k sub 3, dividido entre todo s. $500S más 500 megas, que eso es 10 a la 6. Entonces, para expandir esto en fracciones parciales, continuamos así, mire. Vamos a multiplicar en cruz para obtener abajo lo mismo que teníamos antes, s al cuadrado más 500s más 500 megas. Sería esto por k sub 1, o sea, k sub 1 multiplicado por s al cuadrado más 500 por k sub 1 multiplicado por s más 500 megas multiplicados por k sub 1. Y este por este, o sea que sería más k sub 2 por s al cuadrado más k sub 3 por s. Entonces vemos que a este lado era s por s al cuadrado más 500s más 500 por 10 a la 6. O sea, 500 megas. O sea que aquí, básicamente, podemos cancelar ambos lados de esta ecuación, los denominadores, y queda que esto es igual a 1. Aquí el único término que es independiente de 1 es básicamente 500 megas por k sub 1 igual a 1. Entonces con esto planteamos un sistema de ecuaciones. Eso quiere decir que esto es como decir 1 más 0 por s más 0 por s al cuadrado. Entonces mire, lo que acompaña a la s al cuadrado es el 0. En este caso a este lado a la s al cuadrado lo acompañan k1 más k2. O sea que k1 más k2 son iguales a 0. En este caso, lo que acompaña a la s solita es el 0. Y aquí en este caso lo que acompaña a la s solita es k3 y 500k1. O sea que sería 500
K1 más K3 igual a 0 también. Y ese es el sistema de ecuaciones que nos permitirá sacar los valores de K. En este caso. Entonces, a partir de esos tres, ya sabemos que K sub 1 es igual a 1 sobre 500 megas. Y por lo tanto, K sub 2, que sale de aquí, va a ser igual a menos 1 sobre 500 megas. Y K sub 3, en este caso, sería igual a 500 por... sería igual a menos 500 por K sub 1, despejándolo de esta última ecuación. Y entonces vemos que al multiplicar 1 sobre 500 megas por 500, entonces va a dar 1 sobre 1 mega. O sea que eso, K sub 3 va a ser un micro. Un micro. Muy bien. Ya lo tenemos. Por lo tanto, en total, este asunto se saldaría así. Sería la transformada inversa de Laplace de K sub 1, que es 1 sobre 500. 1 sobre 500 megas multiplicado por S. Más el otro pedazo, que es la transformada inversa de K sub 2, que es menos 1 sobre 500, multiplicado por S más K sub 3, que es un micro, o sea, menos un micro también, menos un micro también, y todo dividido entre S al cuadrado más 500S más 500 megas. Muy bien. Entonces vamos a mirar la tabla de transformadas. Aquí nosotros ya sabemos que esto es la transformada de una constante. Por lo tanto, esto es simplemente 1 sobre 500 megas más la transformada de esto. Veamos qué se nos parece un poco a esta última expresión que acabamos de sacar aquí. Uh-huh. Uh-huh. Lo que más se parece a la expresión que acabamos de sacar aquí sería esto, básicamente. Sería todo esto. Uh-huh. Sería todo eso. Entonces, eso lo podemos dividir en dos. Lo podríamos dividir en dos. Pasemos esto por allá para que nos permita hacer como el cálculo mirándolo desde allá. Y esto fue el último que sacamos. O sea que vamos también a pegarlo ahí.
Entonces, esto ya lo podemos reorganizar así. Miremos. Sería más la transformada inversa de Laplace de omega n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 zeta omega, perdón, no puede ser así. Sería esta primera parte. Entonces sería menos 1 sobre 500 megas por s, todo dividido entre esta vaina. O sea, entre s al cuadrado más 500 s más 500m mega. Que esto se parece al segundo factor de acá, al segundo renglón. Y acá sería la transformada inversa de esta otra parte, menos 1 micro sobre s al cuadrado más 500 s más 500 megas. Entonces aquí simplemente tenemos que averiguar cuál es el valor de omega al cuadrado. Pues aquí, según cuentas, el valor de omega al cuadrado, omega n al cuadrado sería igual a 500 megas. Por lo tanto, omega n sería igual a la raíz de 500 megas. ¿Sí? Tenemos que averiguar a qué es igual zeta. En este caso zeta, pues vemos que si esto es omega n, entonces aquí 500 tiene que ser igual a pues entonces 500, que es todo lo que sería 2 por zeta por omega n, 500 sería igual a 2 por zeta por omega n. Pero ya sabemos que omega n es raíz de 500 m, de 500 megas. O sea que aquí vamos a reemplazarlo por raíz de 500 megas. 500 megas. Y entonces despejamos zeta. Y aquí sabemos que zeta es igual a 500 sobre 2 por raíz de 500 megas. Bueno, como podemos ver ahí, entonces ya es cuestión de aplicar el álgebra, ¿cierto? Para reemplazar en estos dos y así obtener la respuesta del sistema dinámico que acabamos de analizar. Entonces eso era todo lo que quería mostrarle. Muchas gracias por su atención y feliz